Tenía que uno ir a Carreño a cobrar o a Mitú a cobrar. Entonces uno lo que hacía era esos solditos le quedaban allá a usted de respaldo para cuando uno llegaba. Y aquí negociaba. Y aquí se negociaba, uno tras de la lata de mañoco, pues ya valía 5 bolívares la lata de mañoco. Y uno la vendía a 8. El kilo de pendares, y eso lo pagaban a uno, uno lo pagaba a 2.000 pesos. Y a uno ya se lo pagaban a 7, 8.000 pesos por allá a los 8 días, pero bueno, venía la ganancia por delante. Mira, hay otro cuento que se dice que de Nepo. ¿Recuerda que traía borrachero? Ah, Nepo y... Cuéntame ese cuento bien contado. No, eso sí es verdad. Nepo una vez que fue a Bogotá, por ahí lejos de Chipá, que se trajo un poco de borrachero, con un tal Ulloa. ¿Cómo se llama este Ulloa? Bueno, Ulloa era el apellido. Eran La llave de Nepo. la llave de Nepo. El uno se amarraba, o uno lo amarraba al otro y de una vez le daba su traguito de borrachero. Y se ponían a buscar en todo eso de San Fernando y Amanabén, que eso les daba visión para mirar oro. Pero amarraban indígenas también. Y indios también. O sea, los emborrachaban con... ¿Dónde hay un indio aquí que... Aquí arriba viven todavía unos indios. De esos. De esos que Ulloa y Nepo y don Acevedo. Que también... Entonces ellos... Pues los amarraban y les daban cacao de ese. El cacao de ese. Y con una cabulla desde lejos iban mirándolo para donde el indio cogiera. Y que donde el indio se parara a escarbar, que era porque había hora de todo, y lo cogían a las malas y le daban agua de panela bien dulce, para quitarle la borrachera. ¿Y donde escarbaban encontraban? Había veces, Claro, Nepo sí encontró. Nepo sí, ese sí. ¿Y ese oro de dónde salían? Porque eran morrocotas. Ese oro era de los que había enterrado la gente que había mandado matar Funes. Y todavía hay oro enterrado, según la historia. Y hay gente que hace poco, por ahí hay unos indios que dicen que sacaron unas morocotas hace como 2 meses. ¿Como 2 meses? Como 2 meses, al otro lado del Orinoco. Y ese se cree que sea oro porque es acuñado, ese es libra no española, sino inglesa. Y ahí también corrió mucho la española. ¿Y el dólar? Claro. No, ¿Dólar el dólar no. Ahí nunca llegó a llegar un dólar en ese tiempo. Ya cuando la chicle, entonces sí. Billetes. Llegaba un señor Pacheco, que era el que dirigía la chicle de Velomen Company. Esa sí le decía, bueno, mire chingado, ¿cómo quiere que le dé la plata? ¿En pesos, en bolívares o en dólares? Entonces ya uno escogía lo que... En ese tiempo el dólar valía 80 centavos. Pero, o sea, que Funes les pagaba y los mandaba a matar. Y los mandaba a matar. Y entonces la gente escondía escondían el oro. Y después Nepo. Y después Nepo y Ulloa y muchos venezolanos. Un negocio general. Eso era negocio. Aquí hay unos indios, como le digo, ahora en Semana Santa llegaron a mi casa. Hola, ¿usted no tiene borrachero ese para tomar nosotros? Nos quedó gustando. Bueno, le dije, no, ya de eso no viene por aquí. Ya eso no doy. Y yo tengo fama en mi casa que tengo plata enterrada. Y esa noche duraron los perros allá en mi casa. Dije, pero qué diablos es lo que laten tanto estos perros ahí. Al otro día me contaron que unos indios habían dormido a ver si venía candela. Ahora en esta Semana Santa, de hace 4 meses. Porque todavía la gente, yo como le digo, yo no me aparto del Orinoco. Del Orinoco hay, y está enterrada. Y está enterrada esa plata. Y ustedes dicen que pasaban por Maipures, ¿no? Bueno, ustedes no miraron esas excavaciones que hay en el pie de todos esos mangos que hay ahí, esos viejos. Esos ahí han sido venezolanos, colombianos, porque
creen todavía que estos señores manilias que vivieron ahí, que fue cuando Funes, dejaron plata enterrada ahí. Ellos excavan ahí cada rato. Aquí en Siguen Maipuro es excavando. por donde ustedes pasaron. Siguen excavando. Siguen excavando. Sí, es venezolano, no les gusta trabajar, don Robert. Las facilidades del gobierno que les dan. Pero ahora sí están muriéndose de Ahora sí hambre. los tienen Ahora abrochados. sí. Ahora están abrochados. Sí, con esa... Mire, entonces el negocio de la chicle, ¿cómo fue? ¿La chicle fue antes de la ida o después de la ida? Antes. Antes de la ida. Es que hubieron dos veces que vinieron a trabajar chicle. La- Primero vino la chicle, que vino un señor Montuy. Montuy. Ese se ahogó ahí en el raudal de... En el raudal de... hasta donde dije que van a ir ahorita. Mavicure, Arriba por el Inidia. por el Ibenire. Dicen que ahí se ahogó. Bueno, ¿y este negocio del chicle cómo era? ¿Parecido al del caucho o distinto? ¿O Sí, más o menos la misma vaina? bueno, en su trabajo en sí, avances y recibos, lo mismo que el caucho. Que los trabajos sí es muy distinto, porque el caucho se raya, el chicle se pica, el palo se pica y también se le hace su canal, pero el árbol del caucho usted lo pica a 1 metro de altura de tierra, a los lados. Son dos, hace una vez. Así. Todos los días una cortadita a 5 milímetros de una a la otra. Y va Todos subiendo. los santos días y va de para arriba. Y El chicle, como una espina de pescado. eso sí. El chicle no. El chicle se va picando con machete, se encarama el indio, se pone una guaya y va dándole vuelta al palo y lo va picando de circunferencia hasta donde encuentra la rama. Le va abriendo una canal. Le va haciendo canal, a puro machete, hasta donde haya rama. De rama para arriba así no pasa. Y por esa canal va bajando el... Y por esa canal va bajando el chicle, la leche. El caucho, como es al humo en ese tiempo era. Era al humo. Al humo. ¿Y cómo es ese sistema? El sistema del humo es que se consigan como un embudo grande. Y abajo se le ponía la candela. Y aquí a la salida, claro, ese humo salía caliente. Entonces usted cogía un palo, allá ponía una horqueta y el palo aquí. Untaba ese palo. Y una vez lo corría De usted. látex, de la leche. De leche. Y le daba vuelta. Eso iba haciendo capas. Pero tenía que quitar el palo cada rato y volverlo a No, meter. no. Ah, sí. O con un platón usted le echaba Iba por echando. encima. ¿Eso Mientras, es espeso o qué? sí, esa es la leche espesa. Se queda en el palo, pues, Sí, pegado. que eso que va quedando ahí pegado. Y con la calor entonces eso va haciendo capas. Ese es el bolón. Ese es el bolón. Después ya vino la trilladora que llamábamos. Eso es Una laminadora. sí, una laminadora. Entonces eso ya le daban a uno amoníaco. Uno le echaba 3 o 4 o 5 botellas a la cubeta. O sea que el amoníaco se trabaja aquí desde hace años. Yo hace que el amoníaco es que lo conozco 40 y pico de años. Entonces, eso venía en cubeta. Ahí se le echaba 2, 3, 4, 5 botellas de leche. Y de ahí se le echaba una cucharadita de amoníaco y se revolvía. Y se dejaba un cuarto de hora, 20 minutos a un lado. Entonces uno tenía tiempo para meter 5, 6, 7 cubetas. Entonces sí, eso quedaban de gruesas como de 8 o 10 centímetros de ancho. Aquí tiene la laminadora unos ganchos de graduación. Uno la metía y ahí apretaba y ya molía. Y de allá para acá se venía, apretaba más y se venía al revés, uno dándole la vuelta a la Quedaba máquina. una lámina así como esta. Entonces pegona. quedaba eso un papel. Cuando ya estaba eso de medio centímetro o 1 centímetro de ancho que ya exprimía toda el agua, entonces lo botaba a una troja
y esa troja iba por debajo con candela para secarlo. Para secarlo. O sea, pero ese del amoníaco era de la Ruber y el del humo era de la Casa Arana, digamos. De eso. Digamos que Ese era esa fue ya, la última. la innovación fue La la Ruber. innovación. Lo demás, el endeudito era igualito. Igualito de Pero la la chica. Ruber también marcaba a la gente y tú sabes, no, ya no. No, tan grave. no, esa ya no era, o la chicle no marcó nunca a nadie. Y muy legal esos patronos también porque a nadie le quedaron debiendo un peso. Antes blancos que les quedamos debiendo a ellos porque fueron y no volvieron a... Bueno, cuéntenos las aventuras del... Ah, no, siga. Después de eso vino ya, no fue la laminación, sino el lácteos. Entonces ya eran tambores que se llevaba para Bogotá, eso se le vendiera a Bogotá. Entonces también, eso era, se echaba en el tambor la leche y ya entonces ya era, se le metía media botella de amoníaco a eso y eso no lo deja al igual. Y eso lo mandaban. Y eso se mandaba a Bogotá. Sí, pero las primeras esas láminas las mandaban ¿por dónde? ¿Por Ciudad Bolívar? ¿No? Esas cogían por aquí, a Ciudad Bolívar, Orinoco abajo. Y después en Orinoco le llevaban a Nueva York o a Nueva York, y había veces que entraba caucho por Buenaventura, dándole la vuelta por el canal de Panamá. Y chicle también, a Cali. ¿Para qué? Era para juguetería, así decía. Y lo mismo el chicle. ¿Y el chicle para Cali? El chicle a Cali cuando montaron la Adam. Nada. Después ya de ese chicle, se fue esa compañía. Entonces como a los 10 años, ya llegó otro chiclero, un señor también de la misma compañía, un señor Roy Cross era. Ese señor Roy Cross. Aquí en la Boca del Bichada estuvo, y aquí donde van a ir ahorita, en Barranco Colorado, ahí estuvo enseñando también a cocinar pendar ese señor. Roy Cross. Bueno, entonces eso ya lo sacaban por avión, digamos, por ese chicle. No, ese chicle se iba nuevamente aquí por lancha. Está bien. Aquí por lancha lo recibían en San Fernando. La única diferencia era que ese sí le daban a uno la estopa, entonces uno lo empacaba en las marquetas. Y de ahí también mandaban, ese señor tenía el contrato también, si se sacaban 2.000 toneladas de chicle para Estados Unidos, 80 para Cali, pero de este que iba por aquí. Aquí lo bajaban de San Fernando a Ayacucho. De Ayacucho lo embarcaban por Ciudad Bolívar y otra vez a darle la vuelta por el Atlántico a adentrarle otra vez a Buenaventura. Bueno, ¿y la ida llegó cuándo? O sea, ¿cuándo se fue la chicle? La chicle se fue después de que se fue la ida. Que la chicle no tiene unos 25 años, unos 28 años. Cuando yo vine aquí al Bichada todavía estaba la chicle, recibía pendares. Bueno, y ustedes los chicleros, por ejemplo, la sociedad Churuco. Los churuqueros. ¿Qué hacían con la plata? Cuéntenos lo que yo recogía, a mí lo que me quedaba, yo lo guardaba. No tuve esa... ¿Cuál tiene todo enterrado? No, tengo mucha gente para darle. En cambio los churuqueros no, porque ellos llegaban y recibían en Bogotá o allí recibían la plata y salían a Villavo y cerraban un café 8, 10, 12. Con todo lo que hubiera. Con todo lo que hubiera ahí, con mujeres y todo. Y ahí salían hasta que no estaba más sino la estantería. Y cuando ya no quedan sino vasos, botellas, rehuían el estanque, que se rompieran y paguen. Y vámonos para otra parte. Ese creo que no, todavía existe el café Mocambo. Le mataban a Álvaro Parra. Ese tuvo fama para los chicleros aquí. Eso salieron chicles. ¿Álvaro Parra? No, por cuando salían los churuqueros. Eso salía el Loco Castillo, Ambrosio González y Fifí. Era un cabo de la policía. Bueno, y dando un saltico, don Roberto, ¿qué fue lo que pasó aquí con Alfredo Marín y Barney y Tulio Valle? Todo ese cuento de la guerra de los tres. Esa guerra adentro era un monopolio. Querían hacer un monopolio. Como ya se retiró la chicle
se retiró la IDA, se retiraron todas esas compañías. El Guaviare ya principió a producir cacao. Ya los nuevos colonos que llegaron, que fueron muy pocos, ya tuvieron la visión del cacao que estaba salvaje. Ya la oportunidad de sacarlo con la fibra ya se sacaba por Carreño, allí por Ayacucho y por Meta. Entonces ya había comercio sencillamente. O transporte. Y Chiquichique también se sacaba por ahí. Entonces vino quisieron hacer un monopolio entre don Alfredo Marín, don Minuto, Nepo Patiño, el hijo, uno que vive en Venezuela, y otro grupito que había de los Gaitanes, también, que eran socios, un señor, ¿cómo es que llama este señor? Bueno, había un señor que era socio de Alfredo Marín, pero él le sonó Barney, no, otro, un comerciante, tenía centavos. Entonces vio la visión del café, del cacao, del pescado. Dijo, no, pues vamos a hacer una cosa. Yo les ayudo a ustedes. Pero entonces estaban en pelea con los marines. Y los marines compraban las pieles, compraban el cacao, compraban la fibra, traían la mercancía que uno les pedía. Entonces no les gustó eso. La rivalidad de los Gaitanes. La rivalidad de los Gaitanes. Pero Gaitanes y marines eran emparentados, pues ¿no? Emparentados, uno casado con una muchacha Marta. Un marín casado con un marín casado con una muchacha Marta. Aquí vivían, allí vivía Marta, ahí es donde está ese palito. Y la casa de Nicolino estaba allá donde está ese mango. ¿De cuál Nicolino Mata? De Nicolino Mata. ¿Nicolino Mata qué tenía que ver en el cuento? No, es que él es el fundador de este Santa Rita. Aprovecharon que estaba don Alfonso López con su célebre MRL. Entonces ya el doctor Bayer entró por Venezuela, que él estaba de médico en Ayacucho. Y le sonó también el MLR y sus ideas socialistas. Entonces vino un señor Leonidas Castañeda, que se había sido golpeado por allá también de ideas socialistas, y como dicen, se unieron las uñas con el mugre. Entonces ya ese grupito que estaba que estaban empollados, como dicen, para la explotación entró con el otro grupito político. Pero, o sea, los marines querían monopolizar. Monopolizar. Y los otros querían quitar el monopolio. Querían quitar el monopolio. Entonces llegó el grupito de don Bayer. Entonces ya esos grupos ya no fueron grupos de monopolio comercial. Sí. Entonces le metieron fue la tal política, el MLR, el número no recuerdo qué MRL, sí. Bueno, entonces ya llegó el doctor Bayer. ¿Pero qué fue lo que pasó esa noche aquí cuando incendiaron y mataron? Eso es más tardecito. Más tardecito, yo creo que era antes. Ya después el doctor Bayer fue y se instaló en el Coco, como era buen médico, y ya tenía sus ideas muy avanzadas en socialismo. Llegaba uno, doctor, ¿qué me da usted que tengo un dolor de estómago? Dijo, pero ¿quién le ha dicho que yo soy médico? Hombre, yo lo que necesito es una ametralladora para pelear contra el gobierno. Se iba, al ratico, ¿qué era lo que usted me decía que le duele? Camine, te doy el remedio. Ya le pasaba la ventolera y le daba a uno el remedio, un muy buen médico. Primero le echaba el discurso político, sí, que pues. necesitaba una ametralladora y que después sí que le diera. Después sí ya venía de otro margen y ahí tenía la señora, una venezolana. Tanque. Bueno, entonces ya se vino de allá y se vino aquí. Para acá, para Santa Rita. Aquí a Santa Rita. Entonces todos los colonos que explotábamos la fibra, pescado, cacao, llegábamos aquí, teníamos que dar una participación de impuestos para poderla. Ya fundaron la carretera esta, que Nicolino llegó con unos choferes aquí a la loca, pero llegó a Santa Rita con 3 camiones. A los 15 días había un camión particular ya haciendo negocito.
Ese señor tan pronto llegó, le hizo subir a la fibra 800 pesos. Valía 450 pesos tonelada. Y él la puso a 1.200 pesos, la compró. Entonces ya era un negociazo, y uno por 1.000, casi por 800 pesos, ¿quién no le, pues, le incumple a uno para levantarse en los otros 800? Entonces ya ese señor llegó ya la hizo subir, entonces ya todo el mundo, que a este precio, que a este precio. Si la piel de tigre, que la vendía uno a 1.000 pesos, a 4.000 pesos, y así sucesivamente fue. Pero aquí entonces tenía uno que colaborar. Si usted traía 10 bultos de cacao, tenía que dejar uno para el movimiento del MLR. Un zarpe, pues. Sí, un zarpe. Hiciera de pescado, lo mismo. Hiciera fibra, lo mismo. Entonces ya vino el descontento por ese abuso que estaban aquí. Ya los que vivíamos por allá, ya nos insinuaron que ya hay que tumbar, que el MR, que era el mejor partido, que no sé qué, y muchos le comimos cuento. Y formamos grupitos también, pero sin armas ni nada. Porque en ese tiempo armas sí las cargábamos para toda parte, porque nadie dejaba su par de revólveres en la cintura, como nadie lo controlaba uno por aquí. Pero ya entonces comenzaron a meterse con los venezolanos. Ya restringir la pesca, restringir muchas cosas que el venezolano ha vivido de aquí, el Bichada, y lo mismo en el Guaviare. Entonces la prensa venezolana, aquí hay un grupo guerrillero, que no sé qué, que los cañones del grupo guerrillero apuntan es para la frontera con Venezuela. Entonces la Marina situó ahí en una casa, y allí donde está este corregimiento, sí, ahí había una casa que había hecho Nicolino de tierra pisada, de 2 pisos. Entonces vino y ocupó esto. ¿La Marina? La Marina con 10 hombres de la Marina colombiana. La Marina colombiana con un teniente. Entonces aquí estaba ya Barney, que ese es otro también diría socialista. Ya se reunió aquí el que estaba por allá, Castañeda, Alfredo Marín entró eso, el hermano también, un capitán Piña, Milton Piña. Bueno, era un grupito aquí, permanecían este minuto. Ellos salían y volvían, salían y volvían. Sí. Y aquí se reunió entonces ya como unos 15 o 20 vivían aquí en Santa Rita. Desde aquí, de este palito para abajo, hasta allí, hasta la esquina, esas eran las casas, las bodegas. Pero ahí vivían también la gente. No habían más casas. Aquella otra era aparte. Una que quedaba por aquí arriba aparte. La donde Pontón y la de Nicolino allá arriba. No eran más las casas. Entonces, los gaitanes vivían allá en aquella casa, uno. El otro en un ranchito que tenía aquí, uno que está en Venezuela. El otro manejaba una bodega. Y Alfredo llegaba a la bodega de él, y Barney ocupaba allí la casa de 2 pisos. Cuando él llegó el ejército, pues entonces él le cedió la casa de 2 pisos. Alfredo. Barney. Se dio la casa de 2 pisos y ahí se quedó, y él se quedó. Entonces ya también bajó por aquí, por el río, otros señores de mala clase. Un señor que llamaban Valijas. Ya peligrosísimo ese hombre. ¿Pero Valijas qué hacía? ¿Negociaba también? No, ese llegó volado por allá porque lo perseguía la policía, la familia, y un poco de gente por arriba, de todo era. Entonces ya llegó y se estacionó aquí en Santa Rita también. Se iba a Manabén, de allá volvía. Y volvió nueva que en esos días ya vino el intercambio. Venían los camiones del señor Gaitán cargados de mercancía, y Alfredo subía con fibra para Bogotá. Se encontraron por el camino. Le dijeron, bueno, no me baje esa carga, regrese la que esa carga. No quiero que usted me vaya a molestar en Santa Rita con esa mercancía. ¿Quién le dijo a quién? Marín a Gaitán. A Gaitán. Dijo, no quiero que usted me venga a regresar. El otro dijo, no, yo bajo y bajo y bajo.
Entonces se unió, vino aquí, contrató a Valijas como guardaespaldas de él. Entonces el otro que estaba aquí ya que tenía una rosquita, que era el doctor Bayer, Pero Valijas era Gaitán. con Gaitán. Ellos lo trajeron desde Amanabén. Y Alfredo ya tenía que Barney, y toda la gente le corría más a Alfredo por la amplitud que él tenía que no a los Gaitanes, porque los Gaitanes se habían levantado era a base de picardía también, tanto con los blancos como con los indios. Entonces vino esa enemistad, entonces le dijeron no me baje con esa mercancía, los otros bajaron, entonces los otros se regresaron ligeros y aquí tuvieron su problema, entonces ya se tirotearon desde por aquí hasta allá abajo. Ahí, yo ese día me fui de aquí de Santa Rita yo iba para Manabén, había llegado con una fibra aquí para un señor Nelson, un señor Nelson. Yo me fui por la mañana. Cuando llegué a la boca llegaron unos indios asustados que se habían matado aquí en Santa Rita. Ya llegó la noticia así, que aquí se pusieron a echarse tiros. Allí donde está esa casa de donde tomamos la cerveza, al lado a Casito. Ahí le pegaron un tiro a Gaitán, por el estómago. Entonces él también contestó, pero ya habían como 40 tambores de gasolina ahí en el caídizo. Entonces los tiros que él hizo incendiaron la gasolina. El otro herido pues no tuvo más sino que botar a la calle y ahí lo sacaron. El otro hermano se tiró aquí a botarse al río y por aquí había otro señor, le pegó un tiro y lo botó. Y ahí lo botó al río también. Bueno, ¿y la Marina qué hacía todas estas? Eso fue que Barney y el doctor Bayer cuando menos pensaban, al principio hacían negocio de carne por asal, por panela con ellos. Y los dejaron una noche descuidados y ya el otro día por la mañana les quitaron las armas. ¿Pero después de la muerte de los Gaitanes? No, antes. Es que ya la Gaitanes fue para prenderse esto aquí. Ah, ya estaba, Sí, ya habían quitado las armas a los... Le quitaron las armas a la Marina. A los 2 días también hubo un avión aquí. Y lo trajeron la Marina. Entonces yo estaba esos días, ya yo había llegado arriba donde yo trabajaba chicle, por el Caño Bocón arriba, allá por arriba casi llegando al raudal de Caño Bocón, estaba yo allá cuando aviones. Y, vamos a cerrar el caño. Y le metimos un poco de palos al caño para que no pudieran entrar nadie por el caño. Cuando ya supimos que era lo que pasaba aquí todo el gobierno llegó y metió como 3.000 hombres. Aquí el primer avión soltó allí 200. El otro ahí, donde es la pista, más allá, que es la pista oficial. La otra en Cusipe. Bueno, fueron 3 aviones. ¿Y ellos dónde están, dónde tenían el comando, Julio y ellos? Ahí en la casa de 2 pisos. Cuando ellos hicieron eso, le quitaron las armas y entonces dije histórica. Mandaron un avión a llevar los soldados. Porque eso sí el teniente dijo, mátenme a mí, pero a los soldados no los van a matar porque ellos no son responsables. Ellos están prestando un servicio militar. Yo sí soy de carrera. Marina. Sí, el teniente dijo, mátenme a mí. Eso sí, mátenme si quieren. Yo soy oficial de carrera. Los otros no, esos son soldados prestando el servicio militar. Entonces les avisaron a Bogotá, mandaron un avión, los recogieron y al otro día fue que se llenó esto de ejército. Fue cuando llegó el coronel Valencia a Tobar a pacificar el Bichada. ¿Y esa fue la guerra? Esa fue la guerra. Ahí no hubo un tiro. Mataron un capitán, pero porque le hicieron emboscada por allá arriba. Y ahí se acabó eso. Y ahí se acabó eso. Y el coronel Valencia tuvo esa visión, que él no llegó a proceder contra indios, ni contra colonos, ni contra nadie. Entonces, uno del batallón Colombia y del Vargas, cuando ocuparon esto aquí, nadie, ningún colono de por aquí puede decir que el ejército cometió una falta.
En cambio, ahorita que bajó el ejército, que fueron poquitos, hicieron bellezas aquí en este bichado. ¿Cuándo bajó? Hace como año y medio. ¿Cuando lo de Tres Matas o lo de cuando lo de...? No, ellos bajaron cuando Cuando le tomaron ahí no, gaviota, ¿cómo se llama? Cuando los carros de gaviota. Los carros de gaviotas y ustedes saben. ¿Y qué hizo el ejército esa vez? ¿Aquí? No. Aquí, veas, lo primero que hicieron fue todos los carros venezolanos que con papeles o sin papeles los decomisaron. Todos, 14 carros de venezolanos. Unos que tenían papeles para poder transitar aquí en el Bichada, otros que no tenían papeles, todos esos carros se los llevaron. Cuando se fueron los desmantelaron íntegros y les metieron candela y el resto de piezas los vendieron particularmente. En casas que llegaron levantaban herramientas, levantaban lo que encontraban. Si había un puesto de 5 pesos mal puestos, ellos les pusieron oficio. Aquí de aquella casa se llevaron más de 80.000 pesos en leche y la sellaron y se llevaron más de 80.000 pesos en leche, en limonadas, y eso quedó silencio. Aquí en ese murito de cemento que hay allí pusieron 20 escopetas que nos decomisaron a los colonos y ese era el armamento. Que le han decomisado a la guerrilla. Sí, a los 3 hijos míos y a otros muchachos que estaban en la casa los tuvieron amarrados dos noches. Que éramos guerrilleros y que éramos coqueros y éramos de todo aquí. Yo estaba en esos días por un carro que yo tenía venezolano con todos sus papeles, se lo llevaron y hasta hoy no lo ves. Todos esos los desmantelaron. A veces otro muchacho, un carrito colombiano, se lo llevaron, lo desmantelaron. 3 carros que dicen que eran de la guerrilla, lo desmantelaron también y regalaron todo eso y otros los vendieron. Todo por el estilo siempre. Bueno, esos almacenes aquí de la carretera no puede ser ningún almacén que no le quitaron, entre lo que encontraban por delante se lo llevaban. Aquí de las escopetas, a mí me quitaron de mi casa una escopeta 12 y una 36. Y aquí la vendieron por 2.000 pesos, la 36. Un radiecito de esos de 9 bandas Sancho, que me había costado a mí 40.000 pesos en Bogotá. Se lo llevaron de mi casa, de la mesa, ahí se lo llevaron y lo vendieron por 3.000 pesos en Cumarigua, a un amigo mío. Sí, vamos a echarle aceite al motor. ¿Cómo se llama esto? Aquí se llama, ya todo eso. Aquí es Puerto Nariño. Eso es, no sé. Ahí es donde vienen los indios. ¿Qué indios? De Venezuela. Pero ¿cómo No, se llama? no sé cómo. Ángel, arregla aquí para que afuera, la mira por afuera. Arregla esto. Arregla ahí.
salió el primer contingente de Bogotá y llegaron, se embarcaron ahí en Puerto López, antiguamente que llamaban eso Puerto Limón, me parece. Barrigón. Barrigón. Y en una lancha que era de la transporte que había para Carreño. Esos llegaron y se trambucaron en una parte que se llama la Vuelta de Mitimiti. ¿Eso queda muy abajo de Puerto López? Sí, bien abajo. Ahí se me ahogaron 40. ¿Y cómo? ¿Por qué se ahogaron, don Roberto? Pues hubieron tantas versiones que parece que eso fue por hacer un autorrobo. Habían mandado una plata para la comisaría y apareció la urna, pero la plata no apareció en la urna sellada. Entonces el capitán yo creo que está de acuerdo, entonces llegó y se incrustó con un palo. Pero se dice que era que los policías venían y vieron unos caimanes, No, es que eso era que el Meta en ese tiempo no había venido la caimanera. Y el caimán en el Meta era tan común como el desayuno diario de uno. Por eso, pero como eran guates, era gente que no conocía el llano. No, ya había gente que conocía, ¿sí? Y que conocía pero eso también influyó, pero no tanto influyó fue el dinero que venía en la lancha, para la comisaría. Entonces ahí se ahogaron un capitán, no recuerdo el nombre del capitán, y 47 policías. 47 policías. Sí, eran más 50, era la dotación que venía para Carreño. Pero y ese primer contingente, cuénteme, ¿venía a qué? A recibir eso de Carreño casi. Todavía eso aquí dominaban los venezolanos, este pedazo del Bichada. Lo que es el Bichada casi, la mitad de lo que es el Bichada. Pero ellos pretendían ¿hasta dónde? A Carreño era su base. Los venezolanos. Los venezolanos pretendían qué pedazo de tierra. No, eso es desde la Culebra, que salían los límites antiguos. De la Culebra salía aquí pasando por Raya, aquí en esta parte del Bichada, bajito de Cumaribo. De Raya salía a Mapiripana, ahí sí aguas abajo, a dar nuevamente con la isla de Venado, ahí en el Guainía, que todavía es Guainía, no Río Negro. Sí, todavía es Guainía. Porque el Guainía toma el nombre de Río Negro, es cuando le llega el brazo Caciquiare, entonces ahí para abajo sí ya es Río Negro. Arriba, Guainía. Entonces ellos venían a recibir, digamos... A recibir casi el país, medio Colombia. El medio pedacito. De ahí entonces nos mandaron a nosotros. Pero cuénteme, yo tengo la sensación de que usted me contó la vez pasada que habían estado, o sea, cuando usted entró a la policía había estado prestando servicio por el lado de Cucutí, Arboledas, por allá en Santander. Sí, yo había estado en el ejército. Yo me regalé de 14 años al ejército, cuando estaba ya acabando el conflicto con el Perú. Entonces de ahí como se acabó el conflicto, entonces ingresé a la policía. ¿Pero estuvo prestando servicio de orden público en dónde? Yo estuve en Bogotá y ahí tuve comisiones en Buenaventura, traer una vez unas bestias que compró el gobierno, 500 bestias que le compró el gobierno colombiano al gobierno americano. Nosotros trajimos de Buenaventura en ferrocarril hasta Armenia y de Armenia por la trocha antigua a pie. Ibagué. Hasta Ibagué. Ahí las volvimos a embarcar en el ferrocarril y ya se trajeron a Bogotá. Eso fue por ahí en junio, en mayo de 1934. De ahí... Sí, en Santander también estuvo. De ahí, eso ya fue en la policía. De ahí me mandaron, ya nos trasladaron a fundar el grupo de caballería Rondón número 12 en Uribia, Guajira, que hasta ahora estaban llegando los límites, la comisión de límites a caerle a Castillete, cuando nosotros llegamos. Está el presidente todavía el doctor Alfonso López Pumarejo, que acaba de recibir en esos días. Ahí duré 7 meses en ese grupo allá. En Uribia. En Uribia.
ahí recorriendo toda la frontera. Cuando el célebre esa novela de Papillón, Papillón. yo estaba en La Guajira. ¿Así? ¿Conoció a Papillón? No, no lo estábamos nosotros que ahí mandaron una comisión del grupo de caballería a capturarlo en Cabo de la Vela. no, en Nazaret. Ah, en Nazaret. En Nazaret, que era el Usted estuvo convento. hasta Nazaret. Yo conozco todo eso del Cabo de La Guajira. ¿Y por qué lo mandaban a capturar? ¿Cuál era la orden? ¿Por qué? Porque era prófugo de De Cayena. Cayena, Pero había muchos prófugos de Cayena. pero no en La Guajira. En La Guajira se sabía que era él nomás, que fue cuando lo escondieron los padres franciscanos. Ahí en Nazaret. Ahí en Nazaret. Propiamente ahí. Propiamente ahí en el convento de ellos. Interesante. Y no lo encontraron, claro. No lo encontraron, entonces se regresaron. De ahí nos trasladaron a Bogotá nuevamente y nos iban a mandar a Antioquia a fundar el grupo Caballería Carvajal. Pero entonces ya uno se cansa de tanta milicia y entonces me dieron el chance y pasé a la Policía Nacional. Me enemisté con la familia, pero me metí a la policía. Porque todos sus antepasados eran generales. Todavía, ahorita tengo un sobrino que es el secretario del Ministerio de la Defensa, mayor general, Ajá. Luis. Rodríguez. Y Bueno, de allá me trasladaron en una comisión cuando estaban todavía los problemas en el norte de Santander. Entonces nos echaron para allá 100 hombres, ¿a qué lado? a Cúcuta, ¿Y qué problemas había allá? políticos. Pero cuéntenos un poquito. O sea, Era una política que había eso era una... estamos en el año 37, 38. 34. 34. Estábamos ya en el gobierno de Olaya, que fue del 34 al 35. Es que esa violencia es muy importante porque fue la primera violencia La política. primera violencia política que hubo, que ahí mandaron a pacificar eso cuando mandaron al mayor Carlos Matamoros. Y un coronel, era mayor todavía de la policía, Asa Terán. Después fue un mayor Galvis. Cuando yo llegué ya era el mayor Galvis ahí. Ahí en Cúcuta duré un mes. Pero la pelea, ¿cómo era? ¿Fue que los godos se rebotaron? Entre conservadores y liberales. Eso era plomeo en esos pueblos por todo eso. Sí, pero es que hay dos posibilidades. O que los godos se hubieran rebotado porque había subido el liberalismo, o que el liberalismo hubiera tomado revancha contra... Parece creer que fueron los conservadores que se sublevaron cuando ya... Usted es demasiado liberal, don... No es eso. No es eso, porque es que uno lo ha vivido. Se sublevaron. En Cucutilla, Arboledas, Chitagá, Mutiscua, Bochalema, la playa Cáchira. Cáchira yo lo conocí ya muerto, al célebre bandido que llamaban Bigotón. Que esa era orden de nosotros que donde lo miráramos, él cargaba una cuadrilla, pero era robo y hacía de todo. Godo. Violación. Él no tenía afiliación política. Entonces ya es lo mismo en eso de Sardinata. Allá los dirigía hacia el oriente. Ahí eso ya mandaron esa vez, el capitán ese Matamoros mandó un batallón y fueron atacados, dicen que la mayoría eran dirigidos por un padre Ordóñez. Y ellos atacaron ahí en el puente de las Mercedes. Ahí murieron como 5 policías y como 7 soldados. Y por los lados, como eso es loma, por lado y lado, entonces ahí también en ese tiempo fue cuando llegaron las primeras ametralladoras Charlos. Y ahí barrieron y eso bajaba gente pero sin cabeza, al río Sardinata. Y ahí nos sacaron. Todos, los que bajaban por Ahí sí caía el que estaba en la loma, ahí no había... Lo mismo esos caminos de herradura entre Cucutilla y Arboledas o por San José de la Montaña. Esos eran caminos que usted llegaba y encontraba los palos eran quemados, donde habían sido casas, fincas abandonadas. En los pueblos de noche uno sacaba el valletón en una esquina
Y si no le hacían un tiro al valletón, entonces podía pasar uno la esquina de la callecita y podía pasar uno tranquilo. Hasta que así, al fin ya fue Somos tanta. Palmeta entonces. Y entonces, ¿cómo armaron el segundo contingente? Ese lo armaron de todas las divisiones. Y a mí un teniente me dijo, ¿usted quiere conocer el llano? Le dije, pues, como decían que el llano era una belleza, uno se podía conseguir una viuda con plata. Dije, vamos a buscar una. Entonces nos echaron por aquí para el Bichada. Llegamos a Carreño, ya en avión. Ese ya nos bajaron, fue en avión. Llegamos a Carreño, y ahí nos repartieron. A mí me tocó el corregimiento de Yamanabén. Allá llegamos 20 hombres. Ya ahí estaba este señor Nepo Patiño. Ya estaba Nepo. Sí, estaba este señor Lazo, que nos volvimos a encontrar después. Pero Lazo no venía con ustedes. No, en el segundo contingente. en el primero. El Lazo es sobreviviente del primero. Sí, no, de los sobrevivientes del primero quedan 2. Pero como allá habían unos en Carreño, que habían bajado por el Lancha también, porque ellos bajaron todos. Entonces nos volvimos a encontrar con Lazo aquí en Amanabén. Él era ya corregidor ahí, se había retirado en Amanabén. Ahí estaba Patiño, Lazo. Bueno, ¿y Patiño cómo llegó? También en la policía. Pero del primer contingente, de los que ya estaban ahí. De Lazo, vea, Lazo es compañero de Patiño, de Castillo, de uno que llamamos el Loco, el Loco Castillo, Luis Herrera, Chacón, Devia, uno que vive en Venezuela, que todavía vive. Porque esos sobrevivientes, de los que nos quedamos por aquí, ya no quedan más sino ellos, Chacón, Lazo, Devia, el Loco Castillo y Patiño. Del segundo está Jerónimo Gallo allá arriba, de compañeros míos. En San José. En San José. Risi en Carreño. Otro que está, me parece que por ahí en el Meta, Moreno. Y yo. Ya no quedamos más nada, ya los otros han muerto. Bueno, y entonces, ¿cómo comenzó su vida aquí en el... Bueno, a mí me mandaban a Namanabén. El correo de nosotros era un indígena Cuiche, que todavía vive, Rafael Cuiche, y un capitán Piaroa que se llamaba, que murió hace 20 días. Porque lo supe porque este Juan el enfermero de aquí, como es de esa misma raza, me dijo, no, murió hace como 20 días. Ellos eran los correos de nosotros. Que ellos eran que le traían Las oficios que nos mandaban de Carreño cada 6 meses, porque eso era lo que gastaba el correo. Venir y regreso 6 meses, de Amanabén a Carreño. Ahí nos traían la roba de arroz, los cigarrillos y dinamita, que era lo que le pedía uno allá a pescar con dinamita, porque todavía no sabíamos pescar con anzuelo. Eso fue en el año 37. 37. Ya en el 37, porque el 35 lo pasé por el norte de Santa Fe. López Pumarejo. Bueno, de ahí entonces, yo estuve por allá en esos días que allá estuve yo en comisión en Bogotá. Me volvieron otra vez a traer para acá. Yo estuve ahí ya bajé aquí a la Boca del Bichada. Ahí me enfermé y me fui para Carreño. Volví otra vez para Bogotá ya en el 47, terminando el 47. El 19 de diciembre salí yo en un avión de la Embajada Americana de Carreño. Me cogió el 9 de abril en Bogotá. Lo cogió el 9 de abril en Bogotá. ¿Y dónde lo cogió? En la 7ª división. Ah, pero ya, pues, en activo. Sí, en activo, todavía está ahí en activo. ¿Qué hizo ese día? Pues no, pues ese día ¿Cuáles son los cuentos de la policía ese día? Cuéntenos así pues, de una vez, para saberlos. Ese día estábamos nosotros ahí en la estación cuando dijeron mataron a Gaitán. Entonces, cuando menos todo el pueblo ahí alborotado. La policía, desaparecieron los comandantes de la policía de los cuarteles.
Desaparecieron. Desaparecieron, lo que fue comandantes de policía desaparecieron. No había más sino un capitán, caramba, es que no recuerdo cómo se llamaba, ese lo mataron después cuando la propia violencia lo mataron por ahí en los lados de Sogamoso, que fue el único que quedó en la 7ª división. Él reunió más de 1000 policías ahí. ¿O la 7ª es la que queda ahí en la...? En la carrera quinta con la calle 30. Ahí arriba a espaldas del panóptico. Ahí era Del donde usted antiguo estaba. panóptico, ahí estaba yo cuando... Esa fue la que se sublevó. Dicen que se sublevó, pero eso es mentira, porque ahí lo que el capitán fue que recogió toda la policía de las otras divisiones. Ahí no hubo un tiro, que pues no sé, eso sí, hubo varios policías que facilitaron armamento a los civiles que llegaran ahí para que... Pero no que se sublevara, que yo leo varios libros sobre eso. Pero el cuento que ahí estuvo Diego Montaña Cuellar. No, el único que estuve, el único que estuvo fue este que llamaban general Patalata, ¿qué? Patelata me parece que era. Le decían a un general. Bueno, pero sí hubo entrega de armamento a los civiles. Sí, ahí sí se le entregó. Pero nosotros no sabíamos qué había en el centro de la ciudad. Y cuando ya por la tarde miramos fue todos esos incendios. De ahí nadie salió a la calle a hacer un tiro. Y la prensa y de todo el mundo dice que de la 7ª esa gente se sublevó. Mentiras, yo no sé de dónde sacaron eso. ¿Pero cuál se sublevó? Que la policía. No, si fueron todas las divisiones. Es que las de la 1ª, de la 2ª, de la 3ª, de la 4ª no quedaron sino los cuarteles desocupados. Entonces el capitán ese atrajo casi toda la policía, se llegó allá. Entonces la sublevación fue esta, cuando llegó al otro día, a los 3 días, llegó el señor ministro de gobierno que ya era Darío Echandía, el general Montero, que había sido director de la policía. Todo el mundo lo quería a él. Llegaron y pidieron juramento lealtad al gobierno, entonces dijeron nosotros, no. De ahí fue el motivo para dar de baja toda la policía. Chivas, ¿y el general Rébulo Gaitán? No, ese era de caballería. Ah, él era de caballería. Él era de caballería, sí, del ejército. Él fue comandante mío en La Guajira. A todos los gaitanes los conocía, a Rébulo, a Luis. Entonces ese fue no juramos lealtad ese día al gobierno. A los 3 días de ese baja don Raimundo y todo el mundo, territorios nacionales, todo el mundo de la Policía Nacional Colombiana fue a de baja. Y entonces usted se vino para acá. Entonces yo duré, de ahí salí, como tenía los hermanos, los familiares que eran medio pesaditos, entonces me consiguieron un puesto en la fábrica de municiones, ahí en San Cristóbal, en Bogotá. Eso a hablar de armero, yo sin saber nada de eso, pero allá me metieron. Cuando Rojas Piñera era el director, ¿o no? No, el director estaba un mayor Y ahí estuvo de armero. Santa Cruz. Duré 3 meses lavando pedazos de fusiles, dije no, esta no es la vida mía. Vendí lo que tenía en Bogotá y para el llano, por bichada abajo. ¿Otra vez a Manaví? Otra vez a Manaví. Y ahí ya el Nepo Patiño me dio trabajo a sacar chicle. Pero hay unos personajes que usted nos contó muy interesantes, por ejemplo, don Carlos Palao. Don Carlos Palao, ese fue como dicen... ¿Cómo fue la vida de él? ¿Usted don Carlos, yo lo conocí muy a fondo. Él me contaba que por allá en 1903... Después de la guerra... Después de la guerra de los 1000 días. Lo querían mandar como intendente por allá del Putumayo, pero él no quiso aceptar eso y estaba haciendo hasta ahora bachillerato. Entonces él se vino y ya estaba el auge del caucho. Él entró que es que por Mocoa y se metió abajo a trabajar en la casa Arana.
Ya allá, siguió trabajando un tiempo. allá siguió de contabilista de la Casa Arana. Bueno, y todos esos crímenes que cuentan de la Casa Arana, ¿qué contaban, don Carlos? Eso sí, él me decía, eso no se apunta, porque él tenía el habla del puro rolo colombiano, de bogotano. Él no era, él era antioqueño de Risucio, pero toda su pronunciación era de rolo bogotano. Mira, chico, uno no cierra los ojos para apuntar. Y cuando un indio se nos picureaba, como nos sacábamos al Winchester así, ¡tan! Entonces lo botábamos al río. El picure. El Picure solamente. El que sí. El que no quería, pues entonces siempre se le ponía por aquí una muesquita con un hierrito chiquito que teníamos en el brazo. O le quitábamos un pedacito de oreja para la seña. Eso sí dice que eso era verídico. Y yo conocí indios, marcados con hierro en la paleta. Y conocí indios con aquí, un callo, que eran los bongueros de las embarcaciones caucheras, porque no habían motores. Y eso sí, el indio sí no es mentira. Y así se venían la gente de Funes venía por aquí en el Bichada y hacía recogida de indios para los trabajos de caucho. Para bajar para San Fernando. La San Fernando y lo metían por el brazo caciquiare a Manaos era que iba, porque por aquí no llevaba. No es que don Funes estaba sublevado contra el gobierno del general Blanco. ¿Pero sublevado contra Blanco o contra...? ¿Se sublevó contra Blanco? Contra Blanco, y después que murió cuando don Juan Vicente Gómez le tomó el poder, le quitó el poder a Blanco, cuando él se fue para a una visita a Europa. Entonces quedó don Juan Vicente Gómez dueño y señor de Venezuela. Entonces él quedó de dueño y señor del territorio federal Amazonas. ¿Y cómo era el sistema de Funes? O sea, ¿él por qué se sublevó? Si él podía tener una administración ahí más o menos. Pues ¿Este Pulido quién era? Pulido él era uno de los guardaespaldas de él. Lo mismo don Pedro López, que ese era colombiano, que ese era el otro guardaespaldas de don Funes ahí en San Fernando. Que eso, Sí, pero Funes, ¿por qué se sublevó? pues eso sí, que no se sabe. O yo no leí varias historias de Funes, pero no cuentan qué motivo dio para la sublevación. Y él venía y recogía indios. Indios todo esto, y los echaba a cauchar a eso del Orinoco, y los arriba hasta el Papunagua iban a cauchar. Y ese caucho lo sacaba por Manaos. A Manaos iba, ese era Para la Casa Rosa. para la Casa Rosa. Y ahí lo embarcaban los barcos ingleses. ¿Y en qué lo llevaba de aquí hasta Manaos? En puro bongos, chalupas que llamamos a puro remo. Pero él tenía... Ya después fue que trajo esos 3 barcos de hierro, que uno está hundido aquí abajo ahí por donde ustedes pasaron, yo creo que por encima de él. Si ustedes pasaron por el Orinoco, pasaron por encima de él. ¿En dónde estaba? Porque él está ahí en la boca del Tuparro. En la boca del Tuparro. Ahí está ese barco, en verano sale. El otro está en las piedras, ahí en la playa de San Fernando de Atabapo también está. En verano queda eso a flote también, el pedazo ese de casco. Y el otro lo hundieron ahí en el brazo Caciquiare cuando le llega al Orinoco. Ahí está hundido también. Ahí se ve pedazos en puro verano. Bueno, ¿y por qué dicen que Funes era tan malo? ¿Qué era lo que hacía? ¿Cómo era el sistema de él? Pues el sistema de él, en ese tiempo dicen que pagar en libras. Libra de caucho, libra esterlina. Y los contratistas, el que recibía ya, gente que usted sabe que uno en el trabajo, unos nos la tomamos, otros nos la ahorramos. Entonces el que ahorraba, al fin de año, bueno, a fin de fábrica, ¿cuánto se le debe tanto? Aquí está. Pero de una vez le ponía a los dos secretarios a la pata, a ver dónde diablos iba a dejar esa plata. O lo mataban por ahí en ese Orinoco, eso era corta franela. Y al río. Esas minas que están ahorita explotando, esas fueron descubiertas en esa vez por un francés. ¿Cuál? ¿Las de Naquén? Las de la Nauquén. Las del Maimachi, ¿verdad? De esas mismas. Y ese francés lo mandó fusilar Funes, porque no le quiso dar el oro que Los datos. los datos
Después yo tuve un croquis de eso que me regaló un señor Huesila Enrique. Y con un padre bombecho, con un italiano, él me prestaba la brújula, un detector de metales y me metí en eso del Atabapo. Por ahí yo no encontré Nada. porque estaba muy lejos todavía. Y él era en millas. Pero no se sabía si eran millas náuticas o millas terrestres. Y decía al oeste de Mavicure, sobre un cerro que llaman el Chiriguare, en el plan están las minas. Y yo con esos viejos antiguos indios le pregunté, ¿cuál es el cerro del Chiriguare? Dijo, yo no sé. Yo no sé. Ahí hay Cerro Paloma, Cerro Pajuil, Cerro... Bueno, pocos cerros que tienen nombres en Punave, en Curripaco y en Yeral. Pero nunca el tal Chiriguare. Y esa fue el de la despistada de nosotros. De varios, no de mía nomás, sino de más de uno estuvo por ahí. Buscando. Venezolanos estuvo buscando esas minas. Bueno, y el sistema de Funes, ese de las 3 puntas, ¿cómo era? Las ganancias eran, ¿Cómo era? él avanzaba a una gente. Y ¿Qué le era decía, avanzar? avanzar es darle mercancía adelantada a un indio blanco, lo que sea, para el mes o 2 meses, cuando ya entrara la explotación, ir a pagarle, con trabajo. Entonces él, que a fin de cuentas me contaba don Carlos Palao, me decía, bueno, mire cómo hacíamos con Funes. En la mercancía se gana uno el 50%. En la mercancía. De precio, de digamos, precio original. De precio de de Bogotá, Bogotá. precio Ayacucho. Sí, se le ponía el 50% De entrada. de entrada. Al recibir el chicle, se le pedía, si era caucho, se le hacía el descuento. Del avance. No, descuento de humedad en Ah. el caucho. Ya, ya. Y en la venta, pues uno tenía las ganancias. Pero O sea, son... las balanzas también eran cuadradas por ustedes. Ah, pues eso, y yo todavía cargo una romana. Que yo con esa compro, pero no vendo. Con esa compra, pero no viene. No, con esa se compra. Entonces uno tenía las 3 ganancias por punta y punta. 3 puntas. 3 puntas. Y había veces muchos, que llegaba y le decía, bueno, usted me recibió, yo le di a usted 10 carretas de hilo, sí, pero usted las recibió, no, entonces son 20. 10 que le di, 10 que Y recibió. 10 que usted recibió son 20. Y esos iban al libro. Ahora, como no había... Lo que se apunta no se mira. ¿cómo Sí, y como no había control en ese tiempo en ahí, eso era voluntad Del contratista. del contratista. El que era honrado no hacía nada. Uno tenía que ser pícaro para poder salir con alguna cosa en el año. Bueno, pero entonces un indígena que fuera avanzado no salía del avance nunca. Pues eso duraba un indio trabajando con unos 5, 6, 7 o hasta los herederos de ellos. Había veces. Ah, sí, ¿por qué los herederos? Porque ya un muchacho de 10 años ya también... Le pasaban la deuda. se le pasaba la deuda y se moría. Y entonces el muchacho seguía pagándolo el La papá, deuda del papá o más del lo abuelo. que se le daba a uno a él. O había veces muchachos que tenían, viejos que tenían 3, 4 hijos entre los 14 y los 8 años. Entonces uno también les daba cositas a ellos para poderlos poner a tener toda la familia trabajando. Pero decían que las que más avanzaban eran las mujeres, o sea, que más encaprichaban por cosas. No, lo que pasa entre el indio es una cosa. El indio llega a la mujer. Al indio la lleva la mujer ahí, al avance. Ella mira lo que es hilo, telas, aluminio, peines, peinetas, en ese tiempo que salía mucha peineta venezolana. Esta cuenta, tuliquichey, que todavía se llama tuliquichey entre el indígena. Tuliquichey. Tuliquichey, es cuentilla, cuentas, gargantilla que llaman. Entonces uno les ponía eso ahí. Y llegaba la mujer
y cogía aquí la tuliquiché y ponía. Aquí la tela la ponía a otro ladito. Ropa interior la ponía a otro ladito. Los espejos, el hilo, todo, allá, agujas. Y comenzaba a mirar, ella ya no necesitaba más. Y cogía y una vez lo embarcaba, uno anote nomás. Entonces ya ella se retiraba, entonces sí ya llegaba el indio. El indio llegaba al pantalón, la cobija, la camisa, el cinturón, el cuchillo, la machete, las hachas. Eso ya era... El contratista no le daba las herramientas, ellos iban por parte No, de eso era por cuenta de ellos. Por cuenta de ellos Sí, todo. Pues. eso sí, todo. Entonces, el indio sacaba más, porque eso era de mayor precio lo que él sacaba. Pero lo que era telas y todo eso era la mujer. Después ya le dije, sí, ya está bueno. Ya están Ya está. endeudados. Lo mismo a fin de fábrico. Llegaba ahí un indio que le quedara Un saldito. un saldo. Como no había plata, pues entonces llegaba y llevaba a la mujer. Y llegaba la mujer y sacaba lo que ella podía, de lo que ella Ellos no se movían de un Ellos solo- no, de un sitio. eso tiene el curripaco y el piapoco y el punave, que ellos no se mueven de su sitio sino en el momento que van a trabajar, pero dentro de su mismo río. Y vuelven a ese sitio. Y vuelven nuevamente ahí. Entonces ahí uno los encuentra seguros. Pero ¿No se también rebotaban? ¿Cómo dice? ¿No se rebotaban? No, había veces indios que decían yo no quiero trabajar más con usted. No quiero trabajar, deme mi factura de lo que yo debo. Entonces uno sacaba la factura. Esto es lo que usted me debe, 1.000, 2.000, 3.000, lo que fuera. Él ya había hablado con otro blanco. Entonces uno no le iba al indio y le decía, tome la factura, no. Se iba donde el otro blanco. Le dice, mire, ese muchacho quiere trabajar con usted. Esto es lo que me debe. Dijo, no importa, tome. Entonces se lo pagaban a uno y entonces le pasaba a uno la factura al otro avance para el y otro. entonces quedaba avanzado con el otro muchacho. Bueno, ¿y las autoridades qué hacían, don Roberto? Pero dígame una cosa. O sea, había unos corregidores de indios. ¿Qué hacían esos señores? Había un señor que era corregidor en Morichal. Ese señor se llamaba don Antonio Forero. Estaba con un policía allá, un tal Díaz. El señor era leproso. Que iba a salir del corregimiento a mirar unos barracones donde se gastaban 5 o 6 días a canaleta. Y ese era todo el Y personaje. ese era el personaje de ahí, ese era el que leyes para... El otro corregidor, desde Morichal, a mitad del río Inírida, el otro corregidor lo encontraba usted allí en Amanabén. Pero, ¿y ellos En qué territorio venezolano, en territorio colombiano, pero no en el territorio de la misma comisaría, porque ese corregidor pertenecía al Baupés. Pero como no tenía dónde estacionarse, pues entonces vivía en el Bichada. ¿Y de qué vivían ellos? ¿De la nómina o qué? De la ¿O ellos nómina, tenían negocio? no, de la nómina, y ellos también salían a comprar mañoco, a comprar fibra, o tenían sus 10 o 12 indios trabajando fibra o caucho, lo que fuera, y la nómina ya guardadita el del Baupés, guardadita O en sea, el él Mitú. negociaba con todo y con indios Con también. indios también. Eso le tocaba a uno, porque los sueldos aquí no le llegaban a usted, si pasaba 2 años de que fuera empleado de lo que fuera, ahí no le llegaba a usted 5 centavos. Tenía que uno ir a Carreño a cobrar o a Mitú a cobrar.